Hola, ¿cómo están? Vamos a hablar de la resolución número 93 del 2020 de la Agencia Nacional de Discapacidad, que trae nuevas directivas en torno a la pensión por discapacidad, produciendo dos grandes modificaciones. Por un lado, establece que las personas con discapacidad, al momento de cumplir los 18 años de edad, es decir, alcanzar la mayoría de edad, se van a encontrar facultadas para gestionar de pleno derecho por sí mismas el cobro por ante el banco de dicho beneficio. ¿Qué sucedía antes? Los padres recibían una carta documento de la Agencia Nacional de Discapacidad en la que decía que, dado que su hijo ya iba a cumplir los 18 años de edad, no iban a poder, a partir de dicha fecha, percibir los fondos. Esto generaba a los padres, por un lado, la inquietud de no saber si el beneficio iba a continuar estando vigente o no a partir de que su hijo adquiera la mayoría de edad. Por lo tanto, se apersonaban hasta el organismo correspondiente y ahí se le informaba que debían gestionar lo que se llamaba antes curatela, es decir, ir al juez y mediante un proceso obtener una designación por el cual ellos puedan seguir representando a su hijo mayor de edad. Sin duda generaba una gran burocracia porque estos procesos duran mucho y a su vez generaba también toda una exposición de la persona con discapacidad durante dicho proceso, en donde era revisada por el cuerpo de perito médico, por el gabinete psicosocial, testigos, para que se otorgara esa designación a cargo de la persona que estaba al cuidado de la persona con discapacidad. Entiende esta resolución que, de acuerdo a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, cuyo fin principal es empoderar a las personas con discapacidad, es decir, que ellas puedan por sí mismas actuar en todos los actos de la vida civil, considera que es desproporcionado el tener que tramitar una curatela con el objeto que se persigue en la pensión por discapacidad, que es cobrar un beneficio para la subsistencia de esa persona con discapacidad. Entonces entiende esta resolución que no guarda una correlación entre el trámite burocrático que debiera hacerse a los fines de percibir algo que era esencial para la persona con discapacidad y que hace a su subsistencia del día a día y a su vez la posibilidad de acceder a lo que hoy se llama el programa Incluir Salud y tener coberturas prestacionales para afrontar los desafíos que representa la discapacidad. Entonces es clara esta resolución en disponer que lo que va a hacer ahora la Agencia Nacional de Discapacidad es notificar a los padres, pero no ya informándoles que a partir de la mayoría de edad de su hijo van a dejar ellos de percibir el ingreso, para no generar toda esta confusión y para no tener que ir a tribunales, sino aclarándole en esa carta de documento que a partir de la mayoría de edad de su hijo ya va a ser su hijo quien de pleno derecho va a estar facultado para el cobro de este beneficio. Entonces ya saben acá los padres que una vez que el hijo cumple 18 años, el hijo va al banco y el banco le tiene que pagar el beneficio. Este es el gran cambio primero de los dos que yo le anticipé al comienzo que trae esta resolución. Por un lado es evitar que los cajeros de los bancos se constituyan en juez y discrecionalmente digan: no, vos no estás en condiciones de cobrar el beneficio, tenés que ir a tramitar la curatela. Es decir, que el banco está obligado a pagarle a la persona con discapacidad que se presente en la ventanilla. Sí, acá yo quiero hacer una pequeña salvedad que sí es importante, la norma no lo dice, no lo aclara, pero en aquellos casos en donde la persona se encuentre manifiestamente imposibilitada de poder manifestar su voluntad y ejercer un acto en la vida civil como percibir un fondo, sí en estos casos va a ser necesario que el padre o la persona que está a cargo de la persona con discapacidad gestione en la vía judicial el juicio de capacidad, de restricción de capacidad de la persona con discapacidad y de esta forma obtener la designación de apoyo judicial, como se lo denomina ahora al antes curador. Y de esa forma el papá, sí, en representación de su hijo con discapacidad, con el testimonio y la sentencia, ir al banco y cobrar, digamos, tal cual lo hacía cuando el hijo era menor de edad.
pero lo que ahora se quiere, digamos, evitar es que el bancario o, digamos, el mismo organismo que se encarga por supervisar todas estas cuestiones derive a la persona con discapacidad a hacer la curatela, cuando en realidad en muchos casos no lo requiera, no lo necesite, porque esa persona está en condiciones de por sí mismo hacer el acto de cobrar y entender el valor de lo que está percibiendo. Entonces sí, yo haría esa pequeña salvedad, pero nada más que ahora como que se cambia un poco lo que era antes el principio de que te mandaban a que hagas un trámite de la curatela. Ahora no, ahora el banco te tiene que pagar. El banco no se puede constituir en juez y discrecionalmente decirte no, vos no estás en condición. No lo aclara, como dije antes, la norma, pero se entiende que el principio es este, que los bancos tienen que pagarle a la persona con discapacidad. Y el otro gran cambio que hace la norma es que considera que la persona con discapacidad mayor de edad que nunca inició el trámite de la pensión está facultada para que ella de por sí, por pleno derecho, haga el trámite sola, con su sola voluntad. Entonces, para que esto pueda ser eficaz, es importante, y así lo remarca la norma, que el ANSES cuente con personal idóneo que pueda orientar a la persona con discapacidad en cuanto a los plazos, la documentación y todo el trámite que lleva la gestión de la pensión. Entonces, cuando la persona con discapacidad se presenta en la ventanilla única de ANSES, el empleado de ANSES va a tener que informarle a través de una comunicación, ya sea alternativa, ya sea aumentativa, de acuerdo a los requerimientos de la persona con discapacidad, el detalle bien explicado de todo lo que concierne al trámite, cosa que esa persona por discapacidad por sí sola puede hacer la gestión de la pensión y no dependa de otras personas. Entonces, si es por ejemplo una persona con hipoacusia, va a ser necesario que se implemente una comunicación a través del lenguaje de señas, de así requerirlo de la persona con discapacidad, entre tantos ejemplos que podemos traer a colación. Entonces, también establece la norma que, a más de la persona con discapacidad poder hacer de forma personal todo este trámite y firmarlo al trámite ella misma, si la persona con discapacidad así lo requiriera, puede ir acompañada de 2 apoyos extrajudiciales. Esto es la novedad que trae esta resolución. Apoyos extrajudiciales son personas, ya sea del ámbito familiar, de confianza de la persona con discapacidad, que durante ese trámite la van a orientar de acuerdo a la preferencia con la persona con discapacidad. Entonces, en este caso, la persona asistida con sus 2 apoyos, la ley establece 2 apoyos extrajudiciales, entendiendo el contenido del acto que va a ser, es decir, la firma de la iniciación del trámite de la pensión, se le va a dar curso a dicho trámite. En este caso también va a ser necesario que los 2 apoyos extrajudiciales firmen lo que es el trámite. Pero acá, digamos, lo que yo rescato que es importante es que se empodera realmente a la persona con discapacidad, en el sentido de que ella por sí misma va a poder hacer el trámite y que para que ese trámite sea eficaz, el ANSES va a tener que nutrir a su personal de todos los conocimientos para que hagan accesible ese acto. Yo veo muchas veces en la órbita de la administración pública provincial las distintas oficinas encargadas de gestiones de discapacidad que dejan mucho de desear en cuanto al trato que le brinda a la persona con discapacidad. Entonces es importante que se revea esta circunstancia, porque si no hacemos que siempre tenga que acudir la persona con discapacidad a otra para que pueda llevar a cabo un acto que ella de por sí misma lo pudiera hacer en la medida que se garantice la accesibilidad a dicho acto. Entonces vemos a menudo muchas personas que están en situación de calle, personas con discapacidad, que no tienen un grupo continente por el cual puedan ella encargarle la gestión de un acto administrativo. Entonces acá más relevancia cobra el hecho de que se capacita el personal de ANSES para que a esa persona en situación de calle, una vez que se presenta en la oficina de ANSES, se arbitren todos los medios necesarios para que pueda llegar al fin específico de obtener su pensión por discapacidad. Esto sí es importante que se tenga muy en cuenta y en la práctica se le dé, digamos, real vigencia y no quede solo plasmado en un articulado.
Y por último establece la ley que la persona mayor de edad con discapacidad, si al momento de presentarse en ANSES ella no pudiera, aún con el auxilio de sus apoyos extrajudiciales, entender el acto que debe realizar, entonces ahí sí va a ser necesario que la Agencia Nacional de Discapacidad dé intervención a la defensora de menores e incapaces del juzgado federal que tiene asiento en el lugar donde se tramita el beneficio, para que dictamine los pasos a seguir. Pero acá el carácter es muy restrictivo y juega a favor de la persona con discapacidad, ya que establece de forma taxativa que la persona con discapacidad, cuando se encontrare absolutamente imposibilitada de poder interaccionar con el entorno y no poder manifestar su voluntad por ningún medio ni forma, ni aun con el auxilio de sus apoyos extrajudiciales, recién, digamos, es que no va a poder ejercer por sí misma ese acto. Seguramente la Defensoría de Menores, cuando tome intervención, va a indicar que se haga en este caso el proceso de designación del apoyo judicial a través de lo que antes se llamaba juicio de curatela y hoy se llama de restricción de capacidad.